¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí a su canal. Yo soy Jeremy. El día de hoy vamos a estar hablando de cuánto cuesta vivir en el corazón de Europa, específicamente en Bélgica. Les voy a estar dando un desglose a partir de cuánto se gana, cuánto dinero tienen los belgas en promedio en su cartera cada mes, pero también en qué gastan ese dinero. Si les gusta este video, regálenme un like y suscríbanse en la parte de abajo, pero antes mírenlo todo porque hasta el final les voy a estar dando algunos precios de algunas cosas para que se den alguna idea. Acuérdense también que este año todo ha aumentado. Así como les dije, estas últimas semanas, estos últimos meses, ha habido un aumento exponencial en demasiados productos y demasiados servicios. Esto es a causa de una guerra que se está viviendo a unos escasos miles de kilómetros de aquí, en Europa del Este. Eso ha provocado que muchos productos escaseen y por ende muchos productos tienden a aumentar su precio. Ha habido una inflación de muchas cosas, de muchos precios, de diferentes productos y de diferentes servicios. Esto aunado a que venimos de pasar una pandemia y las sociedades, los países están en estragos actualmente, y eso ha hecho que el precio, no solamente en Bélgica, sino también en gran parte de Europa, se vea aumentado, se vea inflado, y las personas que viven aquí han visto cómo el dinero parte más rápido que de lo habitual. Esos países que están en guerra ahorita eran los productores de la materia prima, y como no se están produciendo, entonces los productos están inflándose, los precios están aumentando. Esta información no solamente podría ser útil para las personas que piensan emigrar alrededor de estos países que están aquí en Europa, sino también para los que piensan hacer turismo, porque tienen que tomar en cuenta que si tenían planeado un presupuesto para venir a visitar algunos países, tienen que aumentarle un poquito más a ese presupuesto en razón a comidas, a restaurantes, a viajes, a transporte, porque todo ha estado en aumento. Entremos ya en tema. Lo primero que debemos de saber es cuál es el salario mínimo el día de hoy en Bélgica. El salario mínimo es de 1.658,2 euros mínimo de manera mensual después de impuesto. Quiere decir que el salario neto. Es muy importante también mencionar que ese salario mínimo es por una jornada laboral de tiempo completo. Aquí las jornadas laborales de tiempo completo son de entre 38 y 39 horas por semana. También es importante mencionar que aquí se paga por hora. Hay contratos de medio tiempo, de 25 horas, de 19 horas, de 30 horas tal vez. Entonces, dependiendo al tiempo laboral que estés ofreciendo por semana para tu empleador, es el salario que vas a estar recibiendo. Este salario es muy común que las personas de limpieza y personas que estén trabajando en fábricas reciban este salario. Según mi experiencia y la información que yo investigué y también pregunté a diferentes personas, el salario promedio que percibe una persona que trabaja aquí en suelo belga es de aproximadamente entre 2.000 y 2.200 euros netos de manera mensual. La calidad de vida que ofrece esta nación belga es casi inigualable, pero los precios de sus productos y servicios también lo son. Al ser un país demasiado pequeñito de la Unión Europea, hace que sus precios sean algo caros, a ser sincero.
Uno de los gastos más grandes que las personas tienen que desembolsar cada mes es el pago del alojamiento o el pago de la renta. Esto varía siempre dependiendo la región en la que te encuentres o la región en la que desees buscar un lugar para alojarte. No son los mismos precios que vas a encontrar en una gran ciudad cosmopolita demasiado urbanizada que en los poblados aledaños o en las comunidades un poco alejadas de la ciudad y de la gran civilización. Entonces, según el estudio que hice, el precio oscila entre 500 euros y 700 euros para un departamento de solamente una habitación. Esto sería idealmente para una pareja. Si nuestra familia es un poco más grande, un departamento con todos los servicios y hasta 3 habitaciones tiene un precio aproximadamente de entre 900 euros y 1200 euros. Esto incluso puede ser ya para una casa, pero ojo, dependiendo de la zona, como yo les había dicho. Estos precios que les estoy dando ahora es un promedio. El alojamiento tiende a variar siempre muchísimo de precio según la ubicación en la que te encuentres. En lo que corresponde en los gastos principales de la casa, como son agua, luz y la basura, es una aproximada entre 100 y 150 euros, también dependiendo de la cantidad de personas que se encuentren al interior de la casa. Hay que tener en cuenta también que en invierno lo que se tiene que utilizar es gas también para poder calentar las casas. En lo que corresponde a la luz y al gas, se hace un pago de manera anual. Al final del año se hace una recalculación de cuánto es lo que se consumió de manera mensual y si hay un saldo a favor se te regresa. En caso contrario, si necesitas pagar más de la cantidad, tienes que pagar ahora sí a la sociedad la cantidad que hizo falta, pero se hace un recálculo de manera anual. Claro, igual hay los métodos tradicionales que se pagan de manera mensual, eso dependiendo con qué empresa se ha hecho el contrato. El siguiente punto es la alimentación. Este precio es tomando en cuenta que nosotros vamos a estar cocinando de manera diaria. El precio de un súper de manera semanal es entre 40 y 60 euros por persona. En lo que corresponde al transporte público, una ida sencilla en autobús te cuesta entre 2 euros y 3 euros. También existe un pago de manera mensual que es entre 45 y 50 euros de manera mensual y tú puedes viajar las veces que sean necesarias. Para el tren de la cadena SNCB, que es el tren nacional de Bélgica, mi recomendación en dado caso de que quieran estar utilizando esta línea del tren es que compren una tarjeta de 10 viajes, válido para 10 viajes. Es claro que les va a estar saliendo mucho más barato comparado a comprar un solo viaje o un solo ticket. Hay diferentes modalidades dependiendo para la necesidad con la que más se acople a lo que tú quieras estar haciendo o a tu itinerario. Pero yo les voy a estar haciendo un otro video hablando un poco más claro de este tema, de cómo viajar más fácil y más barato en las líneas del tren en Bélgica. Como yo les había mencionado al inicio del video, el precio de los combustibles se han visto muy afectados. Es muy probable entonces que también pueda haber una ligera variación en precios de transporte. Si quieren utilizar aquí taxis, son extremadamente caros los taxis y al día de hoy el precio de la gasolina y el diésel está rondando aproximadamente entre los 2 euros por litro. También yo sé que al llegar aquí quizás se les va a atravesar algún gasto hormiga, a eso que llamamos gastos no tan necesarios como son una ida al cine. Eso te va a costar en aproximadamente 11 euros una entrada. O si estás también pensando comprarte tus Nike o tus Adidas, esos se encuentran aproximadamente a partir de 85 euros. Pero también si estás pensando contratar internet, una banda ancha, ese precio está entre los 45 y 50 euros de manera mensual. O si estás pensando ir a un bar
y beberte una gaseosa, beberte una Coca-Cola. Una Coca-Cola en un bar estaría saliendo en 2,40 €, pero si prefieres una cerveza, una buena cerveza belga, estaría saliendo entre 3 a 4 €. Y si aún quieres mantener tu vida fitness y tu vida saludable, un pago mensual del gimnasio está entre los 25 y 30 € de manera mensual. Entonces, el costo de vida de manera mensual para un belga, según diferentes estudios y según diferentes personas a las que consulté, está entre los 1.200 y 1.400 € de manera mensual. Esto es de manera individual, pero sabemos siempre que entre pareja los gastos son mucho menores, los gastos disminuyen porque podemos compartir los gastos con una otra persona en dado caso de que estemos pensando visitar o venir de manera individual, o si estamos también pensando venir con amigos o hacer un alquiler también con algunas otras personas, es seguramente que te saldría mucho más barato. Y bueno, esta es la última actualización según lo que se está viviendo aquí en el centro de Europa, con una tendencia aún a la alta. Yo me despido, pronto estaré subiendo más información de mis rutas por aquí. No se olviden suscribirse para más información útil y fácil para todos.